muy importante, pues, estas reuniones para seguir conociéndonos, ¿no? Y sobre todo conocer este gran producto que tenemos en la mano y nuestro poder para seguir impactando vidas. Bueno, chicos, quiero pues empezar haciendo alguna dinámica. Quiero participación en el chat para saber de qué país nomás estamos conectados y vamos a llegar con esta gran información con nuestra querida doctora Isabel Saltos. Si escribimos en el grupito a ver de qué país nomás estamos conectados, a ver hasta dónde hemos llegado, a ver qué tal convocatoria hemos hecho la parte comercial. A ver, vamos a ver. Quito, Ecuador presente. ¿De qué parte de Ecuador? Quito, Quito. Nueva York, mi querida Andrea Guamán. Esmeraldas, vea dónde vamos a llegar. Ambato, Esmeraldas, Quito, Quito, Latacunga. Ecuador, Ciudad Ambato. Bueno, yo soy de Manta, también cuento, ¿no? También de Manta contamos aquí. Manta, Ecuador, Manta, Valle de los Chillos, wow. Cerquita de la doctora. Bueno, un poquito, ¿no? Más allácito, 20 minutos. Manta, Ecuador, Machala, wow, la gente linda de Machala, primera vez que veo un mensaje de Machala, qué espectacular. Santo Domingo, vea, Nueva York, Manhattan, wow, Esmeraldas, Cuenca, lindo Cuenca. En 15 días estamos con la doctora por allá también en Cuenca, ¿eh? Así que chicos, preparen, vamos a hacer un mega evento también con la doctora por allá. Riobamba, sur de Quito, ay, mi sur de Quito, les cuento que yo soy de sur de Quito, a mucha honra, donde hay más actividad. Ahora vivo en Manta. Qué chévere, chicos. Les agradezco por la participación que tienen, por el tiempo que se dan de compartir de qué ciudad, de qué parte del país. Y es muy importante esto conocernos porque sabemos que estamos llegando a todo el país y queremos llegar más allá, chicos. Recuerden que el límite solo es el cielo, chicos. Y con esta gran bendición que tenemos en nuestro poder y con este gran conocimiento que nos brinda en esta noche mi querida doctora Ana Isabel Salto y los otros doctores que vendrán más adelante, es algo fundamental seguir capacitándonos, chicos. Bueno, en esta noche pues tengo el agrado nuevamente de presentar a mi querida amiga, ya, la doctora Ana Isabel Salto, que estamos todos los días en contacto por muchas razones. Doctora, pues darle la bienvenida. Gracias nuevamente por su estar aquí con su tiempo, sus conocimientos y sobre todo gracias por el tema que es muy interesante. Realmente creo que la mayoría de aquí también nos preguntamos cómo funciona desde la parte científica o médica la sinergia de estas tres tecnologías. Y entonces a la doctora le hice estudiar bastante, pero la doctora, como digo, es una mujer poderosa, una mujer que no tiene límites, no tiene miedos, y si tiene miedos, pues lo hace con miedo, y eso me encanta, esa sinergia de la doctora, ¿sí? Maffer, igual, gracias, nuestra poderosa líder también ahí, como siempre, en participación total, ¿sí? Doctora, sin más preámbulos, le doy pues la bienvenida y esperando que todo su conocimiento, ojo, papel y lápiz, chicos, para entender mejor, ¿no? Papel y lápiz. Recuerden que lo que nos va a brindar la doctora, si solo estamos aprendiendo, nos va a quedar el 20%, pero si tenemos papel y lápiz, nos queda más. Así que, chicos, apuntar. Doctora, bienvenida. Es su sala, doctora. Muchísimas gracias, Paulita. Muchísimas gracias. Un abrazo a la distancia y sí, ya vamos a estar en Cuenca, ya vamos a hacer un mega evento allá, súper chévere. Muy buenas noches a todos. Gracias por este tiempo, gracias por compartir su valioso tiempo, porque este momento es hora de ir a dormir. Y realmente cuando nosotros queremos aprender algo y nos interesa y estamos con nuestra empresa, damos todo de nosotros. Así es que muchas gracias. Y ustedes saben, el conocimiento es poder y por eso es necesario que todos entendamos cómo es que la tecnología trabaja y por qué están juntas. Entonces, la charla de esta noche es la sinergia de la tecnología Nippon Flex, el porqué de las tres tecnologías. Nippon Flex, la ciencia del bienestar en el descanso, la sinergia de tecnología para la salud y el confort tecnológico. Como ustedes saben, el descanso es un proceso vital para la regeneración celular. Es importante que todos podamos tener un sueño profundo para poder regenerar, rejuvenecer y evitar muchas enfermedades, entre esas las del siglo XXI, el estrés, la ansiedad y el insomnio. Nippon Flex desarrolla tecnologías biofísicas y ergonómicas. El objetivo siempre de la empresa ha sido mejorar la salud a través de elevar la energía, disminuir la acidez del cuerpo e inducir el sueño profundo.
Eso es el objetivo principal y lo más importante en lo que se ha orientado la tecnología. Pero entonces tenemos que entender algo muy importante y el principio que utiliza la empresa, que es la biofísica. Les he traído acá la foto del manual de fundamentos de biofísica médica, problemas y talleres de la Universidad del Norte de España, en donde vamos a entender cómo es que surge toda la tecnología y por qué están juntas y cuáles son sus beneficios, ¿sí? Entonces es importante que entendamos la biofísica, que es una disciplina que aplica principios, teorías, métodos de la física para estudiar los sistemas biológicos a todos los niveles, desde las moléculas hasta los organismos completos. Consideremos que nosotros somos átomos, somos protones, somos neutrones y que al unirse todo esto se forma la materia y el principio de la materia en nosotros es la célula. El conjunto de células forman los órganos y los órganos sistemas. Y es así como llegamos a ser un cuerpo perfecto. El cuerpo sabe cómo sanarse. ¿Quién estudia, qué disciplina estudia todos estos fenómenos? Es la biofísica. La biofísica estudia cómo afectan los fenómenos de la vida, como es la mecánica celular, la bioelectricidad. Ya les he comentado que la célula tiene el potencial de membrana, que tiene adentro positivo, afuera negativo, por eso es que el magnetismo funciona en nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo tiene electricidad, por eso se hacen electrocardiogramas, electroencefalogramas. También estudia la transferencia de energía en los procesos biológicos y desarrolla herramientas y tecnologías para su análisis y aplicación en campos como la medicina y la biotecnología. Nosotros con la empresa, nuestra empresa de Nippon Flex aplica la biotecnología. Es por eso que está en el ámbito del bienestar y la salud. Ahora, vamos a separar un poquito los conceptos. ¿Qué es la física? ¿Sí? La física es la ciencia que estudia el comportamiento del universo, la materia y la energía. ¿Se acuerdan cuando hablábamos en las primeras charlas del infrarrojo lejano, que es un espectro de la luz? Entonces, estamos hablando de que la física está estudiando la energía, las leyes fundamentales que la rigen, que va desde lo más pequeñito, que son los átomos, hasta lo más grande, que son los fenómenos naturales y las fuerzas que existen en ellos. Utiliza la observación, la experimentación, las matemáticas como lenguaje para describir estos fenómenos naturales, buscando leyes universales y patrones de funcionamiento del cosmos. Tenemos físicos muy famosos que nos acompañan a lo largo de la historia y que han descubierto muchas maravillas. Y estos físicos nos han dejado a nosotros el camino abierto para que científicos como el doctor Toshio Komuro implementen y mejoren todo lo que tiene que ver con nuestra tecnología. Entonces les presento, tenemos a Marie Curie, a Rosalind Franklin, a Pitágoras, a Thomas Edison, a Dmitri Mendeleev, a Isaac Newton, Albert Einstein, Nikola Tesla, Charles Darwin. Y ustedes saben que Nikola Tesla siempre dice que si queremos entender al universo, tenemos que hablar en términos de frecuencia, energía y vibración. ¿Qué estudia la física? La física estudia materia y energía. Cuando estamos hablando de materia y energía, estamos hablando de las energías de la naturaleza, del fuego, del aire, del agua, está hablando de las formas de la naturaleza y por eso nuestra empresa se enfoca en la forma, en la estructuración del agua y en tener un agua de calidad. El espacio y tiempo, el fenómenos naturales, explica desde la caída de un objeto hasta el movimiento de los planetas, propagación de la luz. Aquí es donde entra de nuevo el estudio del infrarrojo lejano, del magnetismo, partículas subatómicas, porque nosotros tenemos las biocerámicas en nuestra tecnología y en la biocerámica tenemos partículas de nanotecnología. Ya vamos para allá. Las interacciones fundamentales. Investiga las cuatro fuerzas básicas, gravedad, electromagnetismo y las fuerzas nucleares débil y fuerte. Lo que les estoy comentando es para que ustedes entiendan cuál es la base de nuestra tecnología y cómo es que nace esta tecnología, en qué está basado. ¿Por qué? Porque cuando nosotros presentamos a personal de salud nuestra tecnología o le hablamos a otras personas que se han olvidado o desconocen del tema de la biofísica y sobre todo la biofísica clínica, no lo creen. Y a veces emiten comentarios un poco chistosos y dicen, ah, sí, eso es mentira, eso es charlatanería, eso solamente son cuentos.
Yo puedo emitir esos criterios desde mi punto de vista porque, claro, las personas tenemos patrones de conducta, sistema de creencias, nivel de conciencia y un nivel de conocimiento. Si yo no tengo conocimiento en la base de lo que es la investigación, la biofísica, la física, obviamente no voy a entender cómo suceden estos fenómenos en nuestras tecnologías, ¿sí? Entonces, vamos a hablar también de un término para que podamos entender cómo es que el FIR está funcionando con los iones negativos, que es la nanotecnología. ¿Qué estudia la nanotecnología? La nanotecnología es la manipulación de la materia a nanoescala, de 1 a 100 nanómetros, para crear nuevos materiales y dispositivos con propiedades únicas. Entonces, aquí empezamos ya a entrar en materia de nuestra tecnología. Ese campo multidisciplinario abarca la física, la química y la biología. Nosotros, todos los que hemos estado aquí cuando estuvimos en el colegio, nos dieron una materia que se llama biología. Y cuando hablamos de biología, hablamos de la célula, de los sistemas, de los órganos, de los sistemas de nuestro cuerpo. La nanotecnología une todas estas ciencias para poder llegar a innovar en la medicina, ¿sí? Obviamente, en nuestro país todavía la investigación está un poco en pañales y hay cosas que todavía no podemos entender y no podemos conocer, por eso se nos hace un poco difícil aceptar ciertos conceptos o ciertos fenómenos o los efectos que estamos teniendo con nuestra nanotecnología con nuestros pacientes. También la nanotecnología nos ofrece soluciones ambientales y de salud pero muy, son increíbles, ¿sí? Pero ya hablaremos en otros temas, en otro tema, en otra oportunidad, qué pasa cuando la nanotecnología no es bien utilizada. Entonces llegamos ya a lo que se llama la biofísica clínica. La biofísica clínica es la rama de la medicina que estudia el efecto de la energía física sobre los sistemas biológicos. Entonces, aquí sí ya entramos en materia de nuestra tecnología FIR, de los iones negativos y de nuestros imanes, ¿sí? Lo que es el biomagnetismo. Cuando estamos hablando de la unión de estas dos grandes ciencias, estamos ya hablando de cómo podemos hacer que las energías de la naturaleza puedan hacer efectos en nuestro cuerpo. Y empieza a ejercer toda su fuerza, todos sus principios de la física en nuestras moléculas, en nuestras células, para iniciar procesos de corrección de funcionamiento de nuestras células e iniciar un proceso de curación, regeneración y transformación. Por eso nuestra tecnología tiene muchos años de vida, no tenemos que estar poniendo pilas ni recambiando. Por eso nuestra agua tiene una calidad muy importante porque la empresa está estudiando, está innovando y está entendiendo con la biofísica clínica cómo puedo hacer que nuestras células, las células de un cuerpo enfermo, empiecen a recuperarse. Y aquí viene porque hay esos efectos grandiosos en nuestros pacientes, por ejemplo, el control del dolor, de la inflamación, los pacientes que tienen Parkinson, que dejan de temblar, los pacientes que tienen eventos cerebrovasculares después de algunos meses empiezan a tener otra vez a recuperar la parte motriz, la sensibilidad, porque está corrigiendo a nivel molecular. Entonces, ¿qué estudia la biofísica? La biofísica clínica, ¿con qué disciplinas está interrelacionada y qué está estudiando en nuestro cuerpo? Estudia la biomecánica, el estudio de los movimientos y las fuerzas en el cuerpo humano y otros organismos. Mecánica molecular, cómo las fuerzas físicas afectan las estructuras moleculares como son las proteínas y el ADN. Bioelectricidad, la generación y el uso de señales eléctricas en células y tejidos como el sistema nervioso. La transferencia la transferencia de energía, los procesos de transformación energética en la respiración celular y fotosíntesis. Cuando hablo de transferencia de energía, estoy hablando de la mitocondria, que es el motor de la célula, y aquí es donde entra también la biofísica clínica. Y es donde explica cómo es que el cuerpo tiene energía, cómo es que la mitocondria genera ATP y cómo es que este ATP puede llegar a las otras células. Entonces estamos hablando de la energía. Hablamos de la energía que tenemos para vivir, para despertarnos, cómo nuestra tecnología estimula, cómo genera, cómo ayuda, cómo apoya la generación de esta energía
y cómo esta energía ayuda a la respiración celular. Y cuando estamos hablando de fotosíntesis, hablamos de las plantas, porque nuestra tecnología también está en la industria en el agro, y hemos visto en el manual científico, tenemos testimonios de ingenieros agrónomos, de una ingeniera agrónoma que nos cuenta cómo las raíces de las plantas realmente se profundizan y los productos son mucho mejores, las plantas se sanan, las plantas son mucho más vivas y tienen mucha más riqueza en minerales. Entonces, volviendo a la filosofía que tiene nuestra empresa como tal. La filosofía que tiene es la de innovación, ¿sí? Como ustedes se habrán dado cuenta en este momento, se acaba de combinar la ciencia, la biofísica y la ergonomía. ¿Por qué hablamos de ergonomía? Porque la ergonomía es la ciencia de adaptarle a la persona a los objetos, no los objetos a la persona, ¿sí? De respetar la postura, de respetar los movimientos, la articulación, todo lo que nosotros tenemos en el cuerpo respeta la ergonomía, como le estoy hablando de una manera muy general, porque la ergonomía es una ciencia muy bonita, es algo que yo manejo mucho en mi lugar de trabajo y que siempre estamos observando para evitar lesiones en las personas. Por ejemplo, tener el teléfono todo el día con la cabeza hacia abajo es antiergonómico porque estoy haciendo que la mayoría del peso esté soportando la columna cervical. Luego tengo mis pacientes que me dicen, no entiendo por qué me duele la cabeza, por qué me duelen los hombros, por qué me duele la vista, por qué me duelen los ojos, por qué me duelen los codos, porque la postura para hablar, caminar en la calle es con el teléfono hacia abajo. Entonces estoy lesionando mi cabeza. Basándonos en esos principios de ergonomía, de lo que generan las malas posturas en nuestro cuerpo, las posturas forzadas, la empresa diseñó los aparatos reparadores de sueño y ahí tenemos las almohadas, el BioPower y los aparatos reparadores de sueño que son los colchones, porque han considerado cada concepto de ergonomía, de biofísica y de ciencia. Entonces, ya tienen un tip más para cuando quieran recomendar los ARS, por qué los hace diferentes de otras casas comerciales, que sí, son buenos, todos los productos son buenos, pero el nuestro tiene sus diferencias. Además que tenemos patente en más de 27 países y obviamente el liderazgo tecnológico está inspirado en el doctor Toshio Komuro. Ahora, para las personas que están en sala y que son nuevas, vamos a retomar un poquito lo que es el FIR, ¿sí? Les vamos a explicar cómo actúa. El FIR, como ustedes conocen, es un espectro electromagnético de la luz del sol. El FIR es la emisión del infrarrojo lejano, algo que una luz que nosotros no podemos ver, pero sí la podemos sentir como calor, que penetra de 4 a 16 micrones. Estimula la microcirculación y la oxigenación y favorece la reparación celular. Como ustedes pueden ver en la gráfica, el momento que está entrando ese calor entra vibrando. Son una frecuencia vibratoria realmente muy rápida que hace que se muevan los átomos y las moléculas a nivel de células sanguíneas y de vasos sanguíneos. Para empezar la estimulación de producción de óxido nitroso en nuestros vasos sanguíneos y para que se empiecen a eliminar las toxinas. Entonces aquí viene el cómo actúa. ¿Cómo funciona? Las nanopartículas de cerámica que tenemos aquí, ¿sí? Estas nanopartículas que obviamente la empresa y los científicos lo toman de las zonas volcánicas y de los meteoritos, absorben la energía. Luz, calor, movimiento del cuerpo, también nosotros que generamos un poco de FIR, que cuando enfermamos ya no lo tenemos. Por eso cuando hay dolores articulares o hay dolores en rodillas, las articulaciones se ponen frías porque la circulación bajó y al bajar no tengo calor. Entonces, si yo no tengo calor, no tengo circulación, no están llegando nutrientes ni oxígeno. Entonces empieza a dañarse esa parte del cuerpo. Entonces, le remiten como ondas de infrarrojo lejano porque hay una vibración muy, muy rápida. ¿Y cuál es la importancia médica que se ha podido observar a partir de la biofísica, ¿sí? De la biofísica clínica? Que las longitudes de onda penetran hasta 4 centímetros en el tejido, genera un efecto de resonancia molecular, es decir, hay una vibración y coinciden. Y esto genera una vibración, estimula la vibración de moléculas de agua en las células. Por eso es importante entender este concepto y el por qué la empresa nos puso a nosotros a disposición el kit bienestar. Si el FIR está moviendo las moléculas del agua de nuestras células y necesita remover las toxinas, ¿qué tenemos nosotros que hacer?
tomar agua igual alcalina y viva, que está magnetizada, que está cargada con iones negativos y que tiene minerales y que obviamente ya no tiene cloro, porque va a ser una sinergia. El agua con el movimiento de la vibración que tienen las moléculas de agua de nuestras células se puede eliminar con más rapidez las toxinas, ¿sí? Hay personas que, claro, están cargadas de muchas toxinas, tienen mucho proceso inflamatorio y cuando empiezan a tomar el agua sienten mareo, sienten náusea, parece que el agua les estuviera haciendo mal. Pero no es así, es un proceso de limpieza, es un proceso de regeneración que hay que ir entendiendo y nos vamos acostumbrando. Beneficio clínico. ¿Qué observaron los biofísicos clínicos para poder aplicarlo a la medicina clínica? Que mejora la microcirculación, que aumenta la oxigenación, que el metabolismo celular también mejora, que se acelera la recuperación muscular y reduce la inflamación. Por eso tenemos deportistas que ya están utilizando nuestras tecnologías y que están teniendo excelentes resultados. ¿Cuál es el valor agregado? Que simula una terapia de fisioterapia, si valga la redundancia, con infrarrojo, pero de forma constante y que es mucho mejor durante el sueño. Una persona que logra tener un sueño profundo está empezando a reparar su cuerpo y obviamente evitar enfermedades. Baja de peso, ya no se estresa, no se arruga, no le salen canas y empieza a verse más lindo y bello siempre. Ahora vamos a hablar del Magnetifear Power. Si bien es cierto, en la tecnología, en el Rabatan, en los aparatos reparadores de sueño, en las almohadas, tenemos el Magnetifear. Aquí también tenemos magnetos y obviamente tenemos acá un magneto en el agua de neodimio. Vamos en este momento a hablar del Magnetifear. Este está combinando al infrarrojo con el magnetismo. Para hacer esta combinación necesitamos de la física, de la nanotecnología y de la biofísica, para que luego sea aplicado por la biofísica clínica. ¿Sí? Aumenta esto, esta combinación hace que la penetración sea mucho más efectiva del FIR a los tejidos y se potencia la regeneración celular. ¿Cómo va a actuar? Integra el FIR con campos magnéticos permanentes. El magnetismo alinea las cargas iónicas de las células y facilita que las ondas FIR, el infrarrojo, penetren mejor pero en los tejidos profundos. El beneficio clínico: mejora el transporte de oxígeno, regula la presión arterial y alivia el dolor crónico. Por eso pacientes que tienen artritis o artrosis empiezan a tener un alivio de sus dolores, porque las células empiezan a mover sus cargas, el potencial de membrana cambia, el infrarrojo penetra y comienzan a hacer todo un cambio de reestructuración celular. El cambio depende del paciente, de la gravedad del paciente, depende de muchos factores y sobre todo del paciente. Es diferente un paciente que tenga un problema artrítico a los 30 o 40 años que un paciente que tenga a los 80 o 90 años. ¿Sí? Hay que considerar muchos factores. Como siempre les he dicho, en medicina 1 más 1 no es 2. Es imposible. En medicina se maneja las conductas expectantes y se observa la reacción siempre del paciente. La mayoría, siempre un porcentaje muy amplio, es muy buena, pero otros pacientes, debido a otros factores, necesitan un tiempo prudencial, además de corregir también sus problemas del estilo de vida para que la tecnología accione mucho mejor. ¿Qué valor agregado existe con el magnetismo y el FIR? Estos no se anulan, se potencian y generan un efecto terapéutico dual, ¿sí? Por eso, los aparatos reparadores de sueño y las almohadas son una maravilla. Y los ion balls. Los minerales que liberan iones son minerales que liberan iones negativos, que van a neutralizar el estrés oxidativo. Ya conversamos en charlas anteriores qué es el estrés oxidativo. Es cuando una célula está enferma y lo único que tiene son radicales libres, es decir, desechos, el cuerpo está intoxicado, para ser un poco más claros, generando un equilibrio energético y de bienestar. Díganme alguien aquí, pónganme por favor en el chat, una persona que se vaya a la playa y que ha tenido un relax único, increíble. Pongan uno a aquella persona que disfruta de la playa al máximo y póngame 3 a aquella persona que se estresa en la playa. Paulito, por favor, chequemos de esas respuestas. La persona que se estresa en la playa es porque no fue a disfrutar y está
totalmente en otro mundo, porque la persona que va a la playa y se desestresa está al frente de iones negativos. La brisa del mar, la tierra, el agua, el caminar descalzo, eso es para que se recargue de energía y para que suelte su estrés y su cuerpo empiece otra vez a estar más tranquilo, mejor y empiece una regeneración y una recuperación celular. ¿Cómo actúan los iones negativos? Son esferas minerales que liberan iones negativos al ambiente, ¿sí? Nosotros lo tenemos aquí en nuestra agua, en los aparatos reparadores de sueño, el Rabatan, tenemos en nuestro brazalete y tenemos en todos los productos que tiene la empresa. El efecto fisiológico. Los iones negativos ayudan a neutralizar los radicales libres. ¿Y cómo existen excesos de iones positivos en nuestro cuerpo? Se generan porque estamos siempre con la radiación del computador, del celular, el estrés, la contaminación, el agua ácida, las gaseosas, la comida que siempre tiene sus preservantes. Todo eso genera radicales libres. Los malos pensamientos, la negatividad, el hablar mal, todo eso genera radicales libres, porque están subiendo siempre la adrenalina y el cortisol. Ya hablaremos de eso más adelante. ¿Cuál es el beneficio clínico que tenemos? Sensación de relajación, mejora de oxigenación cerebral, reducción de cefaleas y fatiga mental. Valor agregado es como que usted estuviera en las montañas o estuviera en la playa. Entonces, estamos hablando de que existe una sinergia global, ¿sí? La integración de las tecnologías, tenemos la biofísica, la ergonomía y la higiene. ¿Por qué es la higiene? Porque el Rabatan y todos los aparatos reparadores de sueño y las almohadas están diseñados para que las personas, cuando te transpiremos, el material que tiene tanto los aparatos reparadores de sueño como lo que utilizamos no se impregne de sudor, no proliferen hongos ni ácaros. Entonces ellos están pensando en las personas que tienen mucha alergia al polvo, a los ácaros y obviamente a los hongos, ¿no? Por el sudor. Entonces, al mezclar la biofísica, la ergonomía a la higiene, tenemos productos de calidad. Cada tecnología, es decir, el FIR, los iones negativos, los magnetos, se complementan para maximizar los beneficios. Y todos estos juntos generan un entorno terapéutico de descanso y además de regeneración y de reparación celular. ¿Qué beneficios nos da la tecnología? Vamos a hablar de los beneficios a corto, mediano y largo plazo. Cuando yo empiezo a utilizar la tecnología, tengo los beneficios a corto plazo. Esos beneficios son un sueño más profundo y reparador, reducción del estrés, de la ansiedad, disminución de dolores musculares. Hay personas que realmente tienen una respuesta muy rápida a la tecnología y es increíble cómo empieza a disminuir el dolor y se sienten mucho más relajados cuando están en los aparatos reparadores de sueño, cuando están utilizando nuestra tecnología. La disminución de dolores musculares. Cuando nosotros hablamos a mediano plazo, estamos hablando que mejora la postura del cuerpo, la alineación de la columna, estamos hablando de los aparatos reparadores de sueño, la mayor energía durante el día, estamos hablando del kit bienestar, que son las plantillas, mi agua, siempre el brazalete, y apoyan el control de procesos inflamatorios que pueden ser agudos o crónicos. Aquí tenemos, por ejemplo, la fibromialgia, problemas con pacientes que tienen problemas de artritis, artrosis. ¿Qué pasa a largo plazo? Como ustedes saben, y las personas que nos acompañan en sala siempre les han dicho a la persona que está recomendándoles la tecnología, que usted está, el momento que usted decide adquirir una tecnología de nuestra empresa, lo está haciendo a largo plazo. Y el beneficio a largo plazo es que usted va a hacer una prevención. Todo les hablo como médico laboral desde la experiencia de la prevención. Cuando uno le dice al jefe que tiene que hacer una inversión en prevención, la inversión inicial de la prevención es alta, es muy alta. Por ejemplo, si yo en una fábrica tengo guillotinas y tengo que poner las guardas, más o menos el gerente tiene que invertir unos $50,000 o $60,000. Al principio el gerente pone muchas trabas, se enoja, se fastidia porque él lo ve como un gasto. ¿Sí? Porque él dice es que no voy a tener mis utilidades, me va a pasar esto, voy a perder, en fin.
siempre se pelea con el médico laboral y con el ingeniero industrial, el de seguridad, porque dice, no, es que ustedes lo que me hacen es gastar dinero, es que esto es una perdedera de tiempo, es que esto es ya. Pasa el tiempo y obviamente el gerente le dice al médico y al ingeniero, le dicen, no, no pasa nada. Ustedes son unos catastróficos, son unos exagerados, que la gente se va a cortar las manos, los dedos, es mentira. Cuando pasa un accidente laboral, el accidente laboral cuesta 4 veces más que la prevención. Entonces, si tenía que invertir $50,000, termino pagando $200,000. Entonces, la pregunta que siempre les hago yo a mis pacientes, ¿es más barato prevenir o curar? ¿Cuál es la cama más cara del mundo? ¿La cama que usted va a invertir para dormir y descansar o la cama del hospital? ¿Sí? Estas son las preguntas que tenemos que hacernos siempre de manera frecuente para entender cómo nosotros tenemos que invertir en salud. ¿Cómo debemos cuidarnos? Entonces, si nosotros utilizamos nuestra tecnología a largo plazo, estamos fortaleciendo el sistema inmune, estamos asegurando una longevidad saludable, así como esos dos señores de la foto, pues el uno ya tiene 70 años y la otra 65 y están corriendo. Hay gente que a esa edad no puede correr, no puede caminar, está con bastón. La pregunta que yo siempre les hago a mis pacientes, ¿cómo se ve usted a los 80 años? ¿En un hospital o en su casa disfrutando con su familia? Lo que haga hoy, en este momento, marcará la diferencia para su futuro, para su vejez, para su salud que va a tener usted a los 70, 80 años. ¿Sí? Y aumentar la resistencia física. Cuando hablamos de aumentar la resistencia física, estamos hablando de nuestros deportistas. Tenemos ya deportistas en nuestra empresa. Tenemos a Jordi Mina, que es un boxeador, que es un campeón, este es un deportista de alto rendimiento. Tenemos a Edgar Pazmiño, tenemos a la abejita del Nacional en nuestro país. Y algunos otros que hoy no los presenté, ya los iré presentando. Y en la selección de Paraguay, todo el equipo paraguayo de fútbol está utilizando la tecnología porque se ha dado cuenta que puede tener mejor rendimiento y su recuperación es mucho más rápida. Para concluir, para dar paso a las preguntas y para irnos a descansar, todos tenemos que irnos ya a poner nuestras... Yo me imagino que todos tienen ya su antifaz, su máscara de dormir. Yo la uso todas las noches, una maravilla para poder quitar el efecto del uso de la luz azul de la pantalla del celular y de la computadora y entrar en un sueño profundo. Nippon Flex no es solo productos, ¿sí? Consideremos eso, entendamos eso, ya sabemos cuál es la base del desarrollo de la tecnología. La física, la química, la biología, la biofísica clínica, que nos dan todo el respaldo. Es una plataforma de salud preventiva y apoyo al alto rendimiento que aprovecha el poder del descanso para transformar la vida. Eso es lo que hoy les he traído para ustedes, para compartir este conocimiento. Como siempre les he dicho, el conocimiento es poder, el conocimiento les hará crecer muchísimo. Y si tienen alguna duda, pues Paulito, damos paso a las preguntas. Wow, doctora, qué linda charla, la verdad, qué gran conocimiento, vea. Y sin darnos cuenta, hasta nos dio un precierre, doctora. Ah, ¿qué es más barato, no? ¿Tener una cama con un colchón de alta calidad en la casa o simplemente estar en un hospital? Ya, así que vayan apuntando, chicos, de eso se trata. Miren, una profesional de la salud que hace el trabajo por amor marca la diferencia, doctora. Indiscutiblemente usted y las personas que están aquí conectados como médicos y gente marcamos la diferencia porque buscamos un bien común, ¿sí? Y súper interesante también, ¿no? La decisión de hoy que tomen los clientes va a marcar su futuro, y un futuro con salud o un futuro pues con dolores, ¿sí? Gracias, doctora Linda. Abrimos, vamos a hacer 5 preguntas. Las personas que vayan alzando la mano, por favor, para poder dar paso a las preguntas, chicos, ¿sí? Bueno, tenemos una pregunta en los mensajes, doctora, ¿ya? Voy a empezar a leerle para que nos ayude con la respuesta. Dice, doctora, buenas noches. Deseo saber si la tecnología pueden usar las personas embarazadas. Activa, Fer, si nos ayudas activando el audio de la doctora, por favor. Muchas gracias, Fer. Me mutió, me dijo, está hablando mucho. No, las personas, mujeres embarazadas, no.
No, ¿por qué no? Cuando una mujer está embarazada en el primer trimestre del embarazo, estamos hablando de la embriogénesis, estamos dando la vida, la nueva vida, el ser, como ustedes lo quieran llamar, los médicos le dicen el producto, nosotros le decimos el bebé, nuestro hijo, la bendición, como ustedes quieran, entra en un proceso de formación. Y la verdad, en ese momento es preferible que nada interrumpa ese proceso de formación, que es sagrado, que es divino, que es increíble, que es un misterio, que es lo más hermoso. Si una mujer alguna vez, escuché esto cuando tuve 16 años, tuviera una televisión en el vientre y pudiéramos observar cómo un bebé crece tan hermoso, tan lindo, como es la energía de la vida, créanme que no hubieran abortos y hubiera mucho más conciencia de ser mamá y papá. Bueno, ese es otro tema que hablaremos después, pero no, la verdad no, porque todos coincidimos, todos los científicos coinciden que en el embarazo es preferible evitar el uso de cualquier tecnología, medicamento y solamente que todo sea natural. El ejercicio, la respiración, controlar el estrés, la alimentación, bastante verdura, proteína y que la mamá siempre esté libre de preocupaciones, que por ahí es un poco difícil, pero sí necesitamos que mamá esté tranquila para que ese bebé nazca tranquilo. Gracias, doctora. Bueno, hay una pregunta que le voy a contestar yo que le voy a ayudar en esa, sí. Dice, ¿cuáles son los productos que ofrece esta tecnología? La señora... Ah, pero Paulito, antes de eso, un paréntesis. Sí, sí, las mamás se pueden consumir el agua estructurada sin ningún problema, eso sí. Ahora sí, siga por favor. Ya. La doctora Jennifer Soto dice, ¿cuáles son los productos que se ofrece con esta tecnología? Bueno, tenemos más de 60 productos que tenemos la tecnología en dichos productos, perdón, la redundancia. Y a la persona que le invitó, le puede escribir un mensajito y que le explique cómo es la línea de manejo con estos productos. Pero si usted quiere ver un funcionamiento, una recuperación al 100%, yo siempre digo que se recomienda lo que es el corazón de la empresa. El corazón de la empresa es, doctora, colchones de almohadas, indiscutiblemente, sí. La señora Sonia Guerrero tiene una pregunta. Fer, si me ayudas activando, por favor, el audio de la señora Sonia Guerrero para poder que haga la pregunta. Fer, señora Sonia, espere que está muteada. Hasta que Fercita nos ayude, le vamos a contestar a la señora que está en el chat de Nene que tiene retardo mental. Ah, Si ya. bien es cierto, pues tiene 20 años, me imagino que él nació con una parálisis cerebral, ¿sí? Me imagino que fue en el momento del parto, por eso su retardo mental. Aquí tenemos que hablar de la estimulación que tenemos. Si hablamos desde la biofísica, estamos hablando de que estamos entrando a estimulación de nivel molecular, como les he explicado. Entonces, si yo quiero tener realmente efectos muy importantes en la vida de una persona con estas patologías, sí o sí, tengo que ir por algo más grande. En este caso sería el aparato reparador de sueño y columna, que le digo yo, pero solo de sueño, pero también es columna porque también hace la ergonomía de la columna. Y sobre todo es por el tiempo que esta persona va a pasar en este aparato reparador. Nosotros cuando estamos con un KIDE tenemos el 10% de la tecnología porque estamos todo el día con el brazalete, las plantillas y el agua. Pero cuando estamos descansando, nosotros las personas tenemos que dormir 8 horas diarias y pasamos todo el tiempo de nuestra vida durmiendo. Si pasamos acostados, vamos a empezar a reparar. Claro, yo entiendo que el costo de los aparatos reparadores de sueño no son $5, no son $5, no son $10, no son $100, pero por favor, si nosotros nos ponemos a sumar la cantidad de dinero que gastamos en cosas vanas, ropa, viajes, salidas, vacaciones endeudadas en 3 4 años, si nosotros nos ponemos a ver los gastos hormiga que tenemos y los gastos innecesarios, que son gastos, y empezamos a pensar en modo inversión, inversión en mi salud, voy a invertir para estar mejor, el concepto cambia, mi cerebro cambia, se conciben diferentes los conceptos y las definiciones y mi cuerpo empieza también a cambiar. Entonces, consideren que cuando tengo un kit bienestar tengo el 10% de protección que cuando estoy durmiendo, porque cuando estoy durmiendo, ya vamos a hablar también sobre la fisiología del sueño para que ustedes nos entiendan por qué se recomienda tanto el colchón. Es decir, no, es que esto es negocio, es que aquí la gente lo que quiere es negociar. No,
Yo les estoy dando desde el punto de vista científico, médico, las bases de la tecnología y también vamos a hablar y a profundizar por qué es importante que una persona tenga un sueño de calidad y por qué es importante que lo haga en un aparato reparador de sueño. Si luego de escuchar la explicación científica usted decide no hacerlo, pues es su decisión. Es libre albedrío. Ahora sí, vamos con la señora Sonia Guerra. Ahora sí, señora Sonia, por favor. Muy buenas noches con todos y muchas gracias, doctora. Ha sido maravillosa y súper interesante su intervención. Y quiero consultarle, yo en 2016 salieron unos colchones que hasta ahora están vigentes, se llaman Simon, la marca, y me compré al 2016 unos muy suaves. Yo no estoy experimentando ningún dolor, pero ahora me estoy preocupando con todo lo que usted nos ha comentado ahora acerca de los colchones con la tecnología. ¿Será que no me está doliendo nada ahora? Pero no sé si es que he hecho mal porque ya son como 10 años que tengo este colchón muy suave. No se le oye. Ya, ahí. Gracias. Hoy, 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 hoy. A ver, algo pasó. No, le escuchamos fuerte y claro, Ya. doctor. Sí, a ver, mire, me imagino que usted cuando hizo la inversión en su colchón, porque siempre que vamos a comprar una cama, un colchón es una inversión, porque ahí es donde voy a pasar la mayor parte del tiempo de mi vida durmiendo. Si ya pasó la garantía de su colchón y el tiempo de la vida útil, el tiempo de vida útil de su colchón que le dio el fabricante, entonces la oportunidad de cambiar, primero. Segundo, no conozco la marca Simmons, nunca la he usado, me imagino que es muy buena, no puedo hablar mal de la competencia ni de nadie. Lo que yo le puedo decir es y recomendar de acuerdo a lo que he estudiado y a lo que conozco. La empresa Nippon Flex ha elaborado los aparatos reparadores de sueño considerando ergonomía y biofísica, tecnologías que nos ayudan a la recuperación y regeneración celular. Desconozco si la marca Siemens lo ha hecho. Lo que sí le puedo garantizar que Nippon Flex ha patentado esta tecnología en 27 países. Si Nippon Flex patentó esta tecnología, dudo mucho que la tenga Siemens, porque obviamente es una patente y si la copiaron mal o no la podían haber copiado. Entonces, sí me gustaría que usted considere analizar el tiempo de vida útil de su colchón, cómo se siente usted, cómo está su postura, qué problemas está teniendo y si ya toca un cambio, ya son 10 años y la vida útil de su colchón terminó, considere la tecnología que le ofrece la empresa Nippon Flex para empezar a tener un descanso muy reparador. Gracias, Y, doctor. y ahí me atrevo también, doctora, a intervenir un poquito desde la parte que he tenido la bendición de compartir varios colchones, señora Sonia. A lo que habla la doctora de ergonomía y biofísica del mal posicionamiento, los colchones suaves tienden a la columna a no obtenernos alineada. Y como ustedes saben, aquí hay muchos profesionales, ustedes saben la importancia de la columna al tener alineada. El colchón de Nippon Flex, al tener más de las 7 tecnologías que tenemos, permite que la columna siempre esté alineada y solo las partes gruesas se adapten al colchón. Entonces, el colchón está indicado para vida útil 40 años y garantía 10 años de la compañía, que va a vivir, que va a descansar 100% en un colchón que realmente a usted le alinee el sistema óseo y permita con la tecnología pues, mejorar todos los problemas de salud. ¿Sí? Ya, Solo eso. gracias. A ver, también tenemos otra pregunta en el mensaje, dice la señora Diana Santana. En temas como en el Alzheimer, ¿cómo funciona la tecnología? Ya. Cuando estamos hablando de Alzheimer, ya hablamos en una de las charlas anteriores, estamos hablando de que es una diabetes tipo 3, ¿sí? Me gustaría la señora que por favor se consiga el libro del doctor David Perlmutter, ¿ya? Es un librito, no es tan gordito, es pequeñito, como de bolsillo. El doctor David Perlmutter está catalogando, ya y se ha catalogado en el mundo médico al Alzheimer como la diabetes tipo 3, porque en el cerebro se encuentran cuerpos amiloides ocasionados por el pan. El pan y todos los procesados y todos los que tienen trigo y todos, la mayoría de hidratos de carbono. Entonces, el cerebro se empieza a reducir, se reduce la materia gris, la materia blanca y la grasa, porque nuestro cerebro tiene grasa, pasa a ser ocupado por los cuerpos amiloides. Esto evita que existan interconexiones neuronales y que obviamente la neuroplasticidad, que es normal en las personas, se pierda y las personas empiezan a apagar ciertas áreas de su cerebro. Es un resumen más o menos que le doy un poco rápido sobre lo que habla el libro.
Entonces, ¿qué dice el doctor Perlmutter cuando tengo Alzheimer? Tengo que quitar el pan, porque si tengo Alzheimer, tengo cerebro de pan. ¿Quién es el doctor David Perlmutter? Es un neurólogo estadounidense que hasta ahora vive, tiene 85 años, es una persona muy sana que apuesta por la dieta keto, libre de hidratos de carbono y sobre todo de pan, donde ha podido demostrar que el Alzheimer es la diabetes tipo 3 y que las personas que no tienen un Alzheimer muy avanzado, cuando quito el pan, mejor. Ahora, ¿cómo nos ayuda la tecnología? En estas personas, lo que yo he estado observando es que hay cambios que, si bien es cierto, la tecnología se va a usar a largo plazo, ¿sí? Es para uso a largo plazo. En los primeros meses, las personas empiezan ya a tener, es como que se detiene la enfermedad. Su deterioro cognitivo disminuye y empiezan a tener ya conversaciones, como que ya empiezan a ubicarse porque su cerebro, las neuronas empiezan a desintoxicarse, empiezan a bajar los radicales libres y empieza a haber una reestructuración. Todavía no es bien entendido si es que de lo que estuve leyendo en el manual de biofísica, que Paulito me manda a leer mucho, si es que existe realmente una producción de neuronas, de dendritas nuevas, pero lo que sí es que las conexiones empiezan otra vez a darse, ¿sí? Entonces, es como cuando yo pinto una pared, le pongo de color blanco hermosa, si la mantengo así sin que nadie me la toque, me la vaya a ensuciar, la pared se ve preciosa. Pero si alguien viene con manos sucias y me la empieza a tocar, deja de ser linda, llamativa y obviamente se empieza a ensuciar. Si yo quito el problema del pan, voy a disminuir los efectos. La tecnología con el agua, con el FIR, con el magnetismo, va a empezar a cambiar la estructura molecular de nuestro cerebro. Lo que sí no le puedo garantizar es que es de un día para el otro. Tiene que tener mucha paciencia porque es una enfermedad degenerativa, depende del tiempo del paciente, pero el uso constante nos va a ir ayudando. Utilice la almohada, si es posible el paciente puede utilizar el antifaz y ojalá y fuera el aparato reparador de sueño y el kit bienestar, que cambie de agua y obviamente quítele el pan, por favor. Dice, aquí en Quito comen solo pan, es verdad. Bueno, si me ayuda activando la señora Carolina para su pregunta, le estoy solicitando que active el audio, por favor. Dígame, señora Carolina. ¿Cómo está? Buenas noches. Doctora, tengo dos preguntas. Primero, en cuestión a la purificación del agua, estamos hablando sobre minerales, iones negativos y el magnetismo. ¿Cómo me purifica el agua en cuestión a virus, bacterias, parásitos? Tenemos los aparatos reparadores de agua y los estructuradores. El que tenía aquí que se acaba de llamar mi hijo y mi esposo que ya se fueron a tomar. Ya, el que tenemos pequeño, el tomatodo o el squeezy es un estructurador, entonces no le podemos poner cualquier agua porque solamente le va a estructurar, a romper los clústeres del agua, que también vamos a dar una charla en 15 días sobre agua coloidal, el tipo de agua que tenemos adentro, sí, esa es una muy buena charla que tenemos para que todos entendamos por qué nuestra agua es diferente. Y segundo, cuando yo tengo los aparatos reparadores de agua y tengo los purificadores, la jarra de 3 litros, la de 12 litros, la de 10 litros, esos sí tienen purificadores. Ahí sí yo puedo hacer un control bacteriológico, pero en el estructurador no. El estructurador es para darle vida a un agua. Usted coge el agua embotellada y le pone en el estructurador y el agua empieza a moverse, tiene vida, se carga, se rompen los clústeres, es más hidratante. Pero si usted ya le quiere purificar, la empresa sí tiene purificadores. Sí tenemos purificadores de 10, 12 litros y tenemos también de osmosis inversa. Sí lo tenemos. Ok. Y mi segunda pregunta, ¿esta agua es recomendable para enfermos con insuficiencia renal crónica? Hablo por los mineralizadores que está contraindicado en insuficiencia renal. Sí, la verdad es que si, por ejemplo, el paciente tiene que tomar, me voy a inventar, si el paciente solamente puede, por prescripción médica, ingerir al día 500 ml, yo le daría 50 o 100 ml del agua del estructurador y el resto del agua natural, porque obviamente él tiene no tiene capacidad de filtrado y va a retener minerales. Y obviamente va a haber una posible intoxicación. Con él tendríamos que ir muy lento para ver cuál es la respuesta. Dosis, respuesta serían ellos. ¿Y qué Doctor, tipo de minerales tiene este producto? Disculpe, porque hay minerales que sí acepta un nefrópata y hay minerales que no. Entonces yo quisiera saber qué tipo de minerales tiene el producto. Magnesio, calcio, zinc. doctora Magnesio. Linda, Gracias. una consulta ahí para acotar a la pregunta, porque hay muchas personas que están con diálisis. En el momento que el squeezy se saca los mineralizadores, sí puede consumir un agua ionizada y estructurada.
Sí, también es algo, sí, es una buena idea también hacer eso. Una paciente mía hizo eso, le dijo, sí, yo voy a darle ionizada y magnetizada sin minerales. Perfecto, porque usted puede sacar eso del estructurador sin ningún problema. Listo, doctora. Doctora, tenemos también de Teobaldo, dice, tengo un hermano que se hace quimio por cáncer de colon. ¿Cómo se aplica la tecnología? Si lo Ya, hacemos brevemente, porque estamos ahí con el... sí, ya estamos con el tiempo. Ya, pacientes que tienen cáncer, primerito, perdón, soltar, y es el perdón y el hecho de yo valorarme, quererme y obviamente empezar a hacer un ritual de perdón a todas las personas que yo haya hecho daño o me hayan hecho daño, primero. Y segundo, puedo comenzar con el agua, luego puedo iniciar con el FIR. Es dosis respuesta dependiendo del estadio que esté, la medicina que esté tomando, la respuesta que él tenga, porque he visto pacientes que están con cáncer en estadios avanzados y toman el agua y empiezan a vomitar. Obvio, están muy intoxicados, hay mucho factor de necrosis tumoral, hay muchas toxinas, entro con un agua alcalina, está un cuerpo muy ácido y empieza a haber reacciones. Entonces podemos irlo haciendo paulatinamente, muy lento, si empezamos con un vaso, dos vasos, tres vasos y vamos a ir despacio. Esto es de adaptación, esto es un proceso, esto no es medicina, no es un ibuprofeno, no, esto es biofísica que respeta los procesos de reestructuración, reparación y regeneración de la célula. No es un analgésico que corta la cadena del ácido araquidónico y quita la inflamación y el dolor. No, no, no es así, no es así. Por eso les Listo. hablaba de los principios biofísicos, cómo actúa la tecnología en nuestro cuerpo. Entonces todo tiene que ser paulatino y con observación. Ok, doctor. Marisa, si active el audio rápidamente, por favor. ¿Qué pregunta tiene? Y de ahí con Cristian Olmedo. Buenas noches, ¿Sí? con mucho gusto, soy esposa de Maritza. Vaya, Pablo. Doctora, rapidito, tengo un pacientito pequeño de 3 años que los papás se acaban de enterar que tiene autismo. ¿Cuál sería el proceso para el niño que empiece a utilizar la tecnología con el tema del autismo? Darle atención, quitarle las pantallas, hablar con él y darle más tiempo de calidad, primero, ¿sí? Y segundo, darle el agua y utilizar el brazalete FIR. El autismo hoy por hoy es porque los niños están mucho tiempo en las pantallas a partir de los 6 meses de edad. Es muy triste. Cuando yo salgo a llamar a mis pacientes a la consulta, la niñera de hoy es del celular. Obvio, el niño está generando un autismo porque el niño lo único que ve son solo estímulos y su cerebro se empieza a deteriorar y no tiene un desarrollo cognitivo y no tiene atención. Entonces, quitarle el celular, darle mucho tiempo, el agua y el brazalete. Listo, gracias, doctora. Doctora, otra pregunta que veo ahí que dice, una persona que sufre de hipertiroidismo autoinmune, ¿sí? ¿Cómo funcionaría? ¿Hiper o hipotiroidismo autoinmune? Hipotiroidismo, dice. Primero quitándose el pan. Hay Ya. que decirle adiós al pan por el gluten, que nos produce un hipotiroidismo, que es el de Hashimoto, el autoinmune. Quien nos quitamos del pan le decimos adiós y empezamos con el agua y la tecnología sin ningún problema. A mí me ha ido perfecto. Ok, mi esposa también tiene hipotiroidismo y con los niveles de vitamina D, lo que con el endocrinólogo no logramos en 2 años, en 3 meses le volvió a subir los niveles de vitamina D, chicos, ¿ya? Ahí también le dejo una referencia. Cristian Olmedo, por favor, es su pregunta, sea tan amable, que nos queda 3 minutos, señores. En 3 minutos le podemos hacer 20 preguntas ahí. Gracias, Paul. Buenas noches. Doctora, muy buenas noches. Tan amable. Con respecto a las personas que sufren de fibrosis pulmonar, ¿cuál sería el tratamiento? Y si es que pueden utilizar la tecnología. Y la otra, por favor, sobre el tema de las varices también, ¿qué podemos realizar en ese sentido? Fibrosis pulmonar, las personas con fibrosis pulmonar tienen una restricción de líquidos porque obviamente su pulmón, la bomba está conectada al pulmón, al corazón. Entonces hay un problema también de hipertensión pulmonar. Por favor, los líquidos con ellos hay que restringirlos, lo que diga el médico, pero lo vamos a cambiar por el agua, ¿sí? Por el agua estructurada. Primero. Segundo, utilizar también la tecnología y si es posible el aparato reparador de sueño y la almohada. Y en cuanto a los pacientes que tienen varices, ejercicio, chaupán, hidratos de carbono, bajar de peso y plantillas, porque eso va a hacer que se estimule los vasos sanguíneos y hacer ejercicios para levantar, para estimular nuestra segunda bomba, nuestro segundo corazón que está en las pantorrillas.
Ya, listo, doctora. Gracias, doctora Linda. La otra pregunta que me parece también, bueno, todas las preguntas son importantes, equipo, sí, pero intentamos más o menos resumir unas preguntas muy puntuales, por decirle, este de que dice, ¿sirve la tecnología para la epilepsia en un niño o adulto, doctora? Ya de una vez entrada. ¿En un niño adulto o en un No, adulto? no, en un niño que sufre epilepsias o también en un adulto que también sufre epilepsia, si funciona la tecnología. Sí, tendríamos que poner, primero comenzar con el agua y luego con el brazalete para ir observando cuánto se estimulan las neuronas. Primero el agua, porque puede ser que estamos, con el agua estamos haciendo, quitando la acidez del cuerpo, estructurando las células y luego vamos a poner el brazalete sin los magnetos para ver cómo el FIR nos ayuda con la vasodilatación y luego incorporar los magnetos. En ellos hay que observar realmente. Ya, gracias, doctora. Con esto acabamos las preguntas de la parte de los que están cámaras activados, el señor Gabriel. Doctorita, un gusto saludarle, buenas Un noches. gusto, ¿cómo está Gabriel? Doctorita, una pregunta. ¿La tecnología ayuda en el tema de esta patología de Guillain-Barré? ¿Y qué nomás se le pondría y en cuánto tiempo tendría reacción? Guillain-Barré está producido por virus, sí, y bueno, hace mucho tiempo atrás se conocía que era autoinmune, luego que fue un virus, luego fueron las vacunas y tiene algunos factores que causan este problema. Pues de lo que estuve leyendo en cuanto a la biofísica, sí les ayuda porque hay una estimulación a nivel de nervioso. Entonces, como hay una reestructuración molecular de la vaina de los nervios, empieza a haber una estimulación. ¿En qué tiempo? Depende del paciente y depende de la causa. Entonces, sí, debería utilizar el kit básico y con el tiempo estar en un aparato reparador de sueño para que tenga mejores resultados. Pero en ellos, sí, es muy bueno los resultados que se dan. Pero los tiempos no le podría decir si son un mes, 2 meses, 3 años. Hay que observar al paciente. Gracias, doctorita. Gracias, doctora. Y la última, pues dice, ¿se puede ayudar en casos de mieloma múltiple? Mieloma múltiple, sí, 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 pero es igual, hay que hacerlo progresivo. Todas las personas que tienen una enfermedad crónica se tiene que hacer primero en ingresar el agua. Obviamente, a los pacientes que tienen fibrosis y insuficiencia renal, la dosis tiene que ir de acuerdo a lo que el médico le va prescribiendo y a lo que ellos pueden tomar. Y cuando tenemos problemas de mieloma múltiple, de cáncer, de estas patologías crónicas que son catastróficas, igual tenemos que comenzar con el agua. ¿Para qué? Para que el agua empiece a reestructurar, a disminuir la acidez, empiece a ver la reparación, la hidratación, la remoción y luego comenzamos con brazalete. Le ponemos el FIR, los iones, le retiramos los magnetos y luego de unas 2 semanas, viendo la respuesta, ponemos magnetos y vamos aumentando. Tiene que ser paulatino, lento. Lo que pasa es que en nuestro tiempo, nuestros pacientes y todos queremos que sea rápido, apura, pero sí, muévete, quítate. No, 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 no. Todo es un proceso y hay leyes físicas, hay leyes universales, hay leyes que tiene el cuerpo que tienen que respetar sus tiempos y sus procesos. Ya. Dos, cáncer de ganglios, dice. Con esa acabamos, mi doc. Cáncer de ganglios parece que se refiere a linfomas, ¿sí? Linfoma Sí, Hodgkin, sí, linfoma sí. Hodgkin. Ajá. Ya, como les digo, el cáncer se inicia por un problema a nivel inmunológico cuando yo tengo un problema de desvalorización y no perdono. O sea, las emociones tienen mucho que ver en esto. Así es que todas las personas que tienen cáncer tienen que empezar a hacer rituales de perdón. Si es que ustedes quieren leer al doctor Hammer o la nueva medicina germánica, ahí está la explicación, por favor, lo pueden buscar. Y el paciente tiene que empezar un proceso de perdón y de encuentro de su alma y de sí mismo. Y además, comenzamos a apoyarnos con la tecnología, primero el agua, comenzamos con el brazalete, el uso progresivo del brazalete sin magnetos y después vamos poniendo magnetos para que no sea tan fuerte el choque de la tecnología porque estamos aplicando biofísica, física en pared celular, en células, como les acabo de explicar. Entonces sí va a tener efectos. Lo que no queremos es que el paciente pues se ponga la tecnología y diga, no, esto no sirve, me sentó feísimo, pésimo, me pongo mal. No, no, no. Todo tiene que ir despacio, progresivo, con fe, con confianza, como ustedes han visto, todo está basado en la ciencia, pero todo tiene su tiempo. Listo, doctora Linda. Creo que ha sido una lluvia de preguntas y respuestas, pues, de mucho impacto. Gracias, doctora, por su tiempo. Gracias a todo el equipo. Realmente es un honor compartir con todos este tipo de charlas. Bueno, no espero. Seguro les va a servir para este cierre de mes. Ya saben, la próxima charla que la doctora ya nos dio un pequeño eh,
preámbulo, no preámbulo, una pequeña, ¿cómo se podría decir? Se me fue hasta la palabra, pero Por bueno. ejemplo, No, no, un pequeño gustito para que vayan ya con todas las ganas de aprender, ¿sí? Doctora, gracias, chicos, gracias, Dios les bendiga grandemente. La charla igual, nuestra querida líder Fer y Paul que están ahí también nos ha grabado. Les compartiremos en el grupo para poder repasar. Sí, chicos, bendiciones a todos, gracias a todos y no lo tomen personal las personas que no dijimos las preguntas, ¿sí? muchas gracias, que esté muy bien. Buenas noches. Chao, Buenas noches, Paulita, María doctora, Fernanda. chao, doctora linda, Gracias a chao, todos. chao.